Hola, sean bienvenidos a Darkalu. En esta ocasión te invito a que te pongas cómodo y no descuides el estar alerta, porque seguramente vas a comenzar a sentir que te observan desde muchos lados, y más desde donde predomina la oscuridad. Lo que te voy a contar sucedió en un pequeño pueblo. Corría el año 1942. Nicolás era el padre de la casa. Junto a Kela construyeron una hermosa familia con 5 hijos. Nicolás era considerado en el pueblo como un tipo valiente, audaz y buena persona. 3 ingredientes definitivamente muy difíciles de combinar. Muchos llegaban a pregonar con tanta seguridad que el hombre en cuestión llegó a pelear con el mismísimo y ancestral Miquilo, un demonio de aspecto humano, de muy baja estatura, con ojos, sonrisa, dientes y uñas extremadamente grandes. Se llegó a decir que si este ser te lograba rasguñar, te secabas lentamente hasta la muerte. Y varios contaron ser testigos de esta ferviente contienda entre Nicolás y el mismísimo Miquilo. 2 de sus amigos relatan la historia de manera muy similar, salvo que se pierden en la parte en la que el Miquilo les preguntó su nombre. Te lo cuento brevemente. Nicolás tenía apenas 18 años, sus 2 amigos 24 y 27. Se dispusieron a ir a echar para traer leña y de esa manera hacerle frente al crudo invierno, pero nunca se imaginaron que en el destino los estaba esperando semejante anfitrión, un ser al cual describen con un miedo inimaginable. En su relato cuentan que mientras estaban echando sienten un silbido. Era muy extraño, no había mucha población. En un lugar inhóspito, se dieron vuelta repentinamente y detrás de un árbol salió el pequeño ser, con unos ojos muy grandes y una sonrisa que más que sonrisa parecía una expresión de hambre. Los miró fijamente a los 3 y les preguntó su nombre, a lo que estos muchachos, los amigos de Nicolás, se quedaron perplejos. Ni siquiera respiraban. Uno se llegó a morder la lengua y el otro cuenta, sin ninguna vergüenza, que se orinó. Mientras que ellos estaban en esa situación muy complicada, comentan que Nicolás, hacha en mano, enfrentó a este ser desconocido. No contaban con relojes, pero en su cálculo, para ellos fue 2 horas de pelea, en la cual Nicolás termina saliendo victorioso, y este pequeño ser se escapa entre el monte. Pero de lo lejos se escucha su penetrante voz decirle: volveré y me voy a comer a vos y a tus hijos. Después de ese acontecimiento, pasaron los años, pasaron las primaveras, y ese joven audaz y libre se enamoraría de una bella y joven llamada Kela, de aspecto frágil y delicado, con la cual decide sellar su destino. De los 5 hijos, de extremo a extremo, el primogénito se llamaba Ignacio, tenía 16 años, y la más pequeña, Olga, que tenía 9. Ese día, todos hermanos cumplían años, lo festejaron durante el día, pero a la noche los padres deciden salir a la vieja cantina del pueblo, y los chicos se quedaron en casa, listos para dormir. Eran aproximadamente las 11 de la noche,
y en la cantina los adultos bailaban bajo la luz de pocas velas, lentos. Pronto se empezó a sentir que la temperatura descendía exponencialmente y luego se dieron vuelta porque ingresó a una hora un poco extraña un hombre al cual todos describieron mirada profunda y también les llamó mucho la atención su saco de vestir, desbordante de elegancia para el lugar y para la época, con una confección que nunca habían visto. En medio de un lento, este tipo se acerca a Nicolás y Kela, que por ese entonces se encontraban bailando, y le pide terminar la pieza con su esposa. Nicolás, como era un tipo seguro de sí mismo y de la mujer que tenía, se lo permitió. El misterioso tipo, mientras bailaba, parecía flotar. Era maravilloso, tanto así que todos hicieron una ronda para dejarlos bailar en el centro, cuando de pronto se escucha un terrible grito desgarrador. Sí, una mujer señaló las piernas del tipo y estas eran patas de gallina. Inmediatamente el extraño comenzó a bailar de manera muy turbia y a medida que el tiempo pasaba, más perturbador se volvía su rostro. Comenzó a desfigurarse y sus ojos miraban fijamente a una persona. Sí, a Nicolás, que lo observaba con total desconcierto. La gente abarrotada logra salir de la cantina y el extraño ser desapareció entre la multitud. En ese tiempo el trayecto no era en auto, no era en moto, era caminando. Y los caminos eran de tierra y totalmente rodeados de oscuridad y maleza. Pero Nicolás no lo pensó dos veces. Sus hijos eran los siguientes. Le dijo a su esposa que se vaya a dormir con sus hermanas, que estaban en la cantina junto a sus respectivas parejas. Ella le preguntó, ¿por qué? Y Nicolás le respondió en seco, porque te va a querer separar de mí y te va a hacer daño. Inmediatamente, preso de una desesperación, se sacó su cinto y salió para su casa. En el trayecto, el valiente Nicolás lo llamaba y lo invitaba a enfrentarlo. Sabía que era posible llegar tarde, mientras que en casa la pequeña Olga se despertaba de golpe. Y puedo observar en la ventana de su cuarto, mediante el reflejo de la luna, una silueta que desde afuera la observaba fijamente. La niña era lista, escuchaba las conversaciones e historias que su padre le contaba y comenzó a tocar a sus hermanas. Despierta, por favor despierta. No quería gritar, el miedo era más grande. Sabía que si gritaba lo más posible era que eso que la estaba viendo y que no era de tamaño pequeño precisamente, le podía hacer un inminente daño. Despierta, despierta, por favor. Pero nada. Luego, este ser comenzó a entrar por la ventana lentamente. No jadeaba, cuenta que sentía un graznido como si fuese un tipo de ave muy chillona. Una vez que ingresó, comenzó a mezclarse en la fría oscuridad de su cuarto. Olga, quien hoy tiene la oportunidad de contarlo, lo define de la siguiente manera. Pude sentir una mano fría que quería sacarme de la cama. Yo grité, pero nadie despertaba, y luego comencé a sentir unos ruidos intensos, y no tardé en sentirme empapada de sangre. Ese monstruo estaba desgarrando las extremidades de mi hermana. Podía sentir cómo se desprendían sus huesos y su piel, y cómo la sangre hacía un ruido
que nunca voy a olvidar. Estaba desgarrándola lentamente y ella no se podía despertar. Y podía sentir como si masticara en mi oído. Comencé a llorar sin reparo. Porque dentro de mi pequeña conciencia pude interpretar que yo era la siguiente. Luego se venía acercando a mí. Lo sabía porque su aliento asqueroso aún lo puedo sentir todas las noches de mi vida en mis sueños. Y en el momento que podía sentir sus fríos dientes tocar mis mejillas, se escuchó que la puerta de mi casa se abrió con una fuerza brutal. Y supe que era mi papá, que venía por él. Pude sentir cómo este fenómeno comenzaba a reírse como mi hermana. Sí, la que se había comido a mi lado. Tapó mi boca y se aprovechó de la densa oscuridad de mi cuarto. Mi padre entró agitado y preguntó: ¿cómo están? ¿Están bien? Pero lo único que yo podía hacer era llorar por dentro. Ese maldito respondió con la dulce voz de mi hermana: papi, déjanos dormir. Y lo peor fue que la última vez que pude oír su dulce voz fue de la boca de ese asqueroso vestiglo. Por dentro gritaba: papá, papá, sálvame. Pero escuché cómo mi padre, convencido, comenzó a alejarse. Hasta el día de hoy me persigue esa cruda sensación de impotencia. Fue tan grande que los años no la pudieron tapar. Aún creo en la gran conexión que puede tener un padre con sus hijos. En mi mente recordé cuando mi papá había perdido su mano derecha al frenar un caballo desbocado que nos llevaba a la muerte a mí y a mi hermana. Él saltó y llegó agarrado de la bestia, totalmente desmayado, y logró frenarlo. A causa de esto, su mano se infectó y se la amputaron. También recuerdo que eso ni siquiera le importó. Nunca lo vi sufrir. Después de pensar en eso que él había hecho por nosotras, escuché que mi padre se acercaba con una convicción que yo estaba esperando. Y ese demonio comenzó a llorar. Mi papá gritó y ese ser salió por la ventana. Papá, no te vayas, no te vayas, le rogué. Pero él es Nicolás. Lo siguió, solo llevaba su mano izquierda y su valentía. Al otro día, para aporte a mi gran trauma, vi a mi hermana mutilada y sin sus ojos. Comencé a gritar y vinieron mis hermanos, que se desmayaron ante la escena. Mi madre desde ese momento dejó de ser la dulce y amable mujer que algún día pude disfrutar. Los días pasaban y mi papá no volvía. Teníamos hambre y mucho miedo. No te miento si te digo, mi mayor miedo se había convertido en no volverlo a ver. Pasaron 4 largos meses. Mis hermanos tuvieron que salir a trabajar para ayudar en casa. Cuando cumplí 18 años, mi madre, depresiva y en su lecho de muerte, me contó que a los 3 meses de desaparición de mi padre por aquel oscuro año del 42, lo encontraron disecado y en su mano izquierda la cabeza de mi hermana. Si el video te gustó y quieres que siga creando más contenido, dale like y suscríbete. En este segmento somos Dark Kalu. Desde ya gracias y abrazos totales.